Ya, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los periodistas que nos acompañan acá en esta sesión del Grupo de Política Monetaria. Encantado de tenerlos con nosotros. Y bueno, como es usual, procederemos primero por leer el comunicado que generamos y luego, obviamente, abriremos el espacio para preguntas y respuestas de parte de nosotros como integrantes del Grupo de Política Monetaria. Así que, bueno, muy buenos días y muy agradecido por acompañarnos y escucharnos. Bueno, me toca hoy día leer a mí, así que parto con eso, con el comunicado. Muy bien. Bueno, producto de la guerra en Ucrania, la economía mundial se enfrenta a un nuevo shock de oferta que perjudica el crecimiento económico del mundo y reaviva las presiones inflacionarias a nivel internacional. Además, los confinamientos recientes relacionados con el COVID-19 en China tienen el potencial de crear nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro global. En Chile, la inflación anual alcanzó un 7,8% en febrero pasado, evidenciándose también incrementos importantes en la inflación de bienes transables y no transables, crecientes alzas en los salarios nominales y una persistencia en el desanclaje de las expectativas de inflación. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria propone incrementar la tasa de política monetaria en 175 puntos bases para situarla en un nivel de 7,25%. Y pasamos a leer ahora el contenido, el cuerpo principal del comunicado. La guerra entre Rusia y Ucrania, el efecto de las sanciones económicas adoptadas como represalia a la invasión rusa, las nuevas trabas en las cadenas de suministro y los flujos comerciales, las abruptas alzas en los precios de la energía y de los alimentos resultantes del conflicto y las crecientes tensiones en las condiciones financieras imperantes incrementan la incertidumbre por sobre lo que ya era una perspectiva económica y financiera incierta antes del inicio de esta guerra. Este nuevo shock de oferta a nivel internacional se espera genere en el mundo desarrollado una reducción al crecimiento económico de 1%, en torno a 3% va a crecer, e impulse una alza en la inflación, la que se situaría en ese lugar del mundo en torno a 5% en el presente año. Además, los confinamientos recientes relacionados con el COVID-19 en ciertos lugares de China tienen el potencial de crear nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro global. Europa será probablemente la región más afectada por la guerra, mientras que la economía estadounidense parece relativamente aislada de los efectos directos del conflicto bélico. China y la mayoría de las demás economías asiáticas probablemente se verán afectadas negativamente por los precios más altos de la energía y el crecimiento más lento de Europa. La presión alcista adicional a corto plazo sobre los precios producto de la guerra ha aumentado el riesgo de un desanclaje de las expectativas de inflación a mediano y a largo plazo, y de una posible espiral de salarios y precios tanto en los Estados Unidos como en Europa. En los mercados emergentes, los exportadores de materias primas se beneficiarán de términos de intercambio más favorables, pero también se expondrán a incrementos en las presiones inflacionarias. En Chile, la inflación continúa mostrando un alza importante, situándose en febrero pasado en 7,8% en 12 meses. Ello se explica por un sobrecalentamiento de la actividad económica interna, por una importante depreciación del peso chileno en meses previos y en parte por mayores niveles de inflación a nivel internacional. Este significativo rebrote inflacionario se ha visto reflejado tanto en la inflación anual de transables, que alcanzó 9,2% en 12 meses, en febrero pasado, como en la inflación de bienes no transables, que alcanzó 6,1% en 12 meses también en febrero pasado. En línea con el actual desborde inflacionario, el alza anual de los salarios nominales en enero de 2022 mostró niveles récords que no se observaban desde hace más de una década, situándose en 7,5% nominal en 12 meses. Pero otro factor adicional que dificulta aún más la tarea de controlar los niveles de inflación proviene del riesgo que presenta que las expectativas de inflación a 1 y a 2 años plazo mantengan o aumenten su divergencia respecto al centro del rango meta de inflación de 3% anual. En efecto, de acuerdo con la encuesta de expectativas económicas, a 11 y 23 meses, las tasas esperadas de inflación alcanzan actualmente niveles de 5,3 y 3,7% anual respectivamente. Por su parte, si bien el crecimiento de la economía chilena ha ido desacelerándose desde mediados del 2021, alcanzando una expansión en enero del 2022
de 9,6% en 12 meses, la actividad no minera sigue creciendo al 11,5% anual y hasta enero pasado incrementándose trimestre a trimestre. A su vez, las importaciones de bienes de consumo se mantienen elevadas y creciendo del orden de 30% anual en términos de volumen. El indispensable proceso de ajuste del gasto requerido para controlar la inflación se ve actualmente amenazado nuevamente por propuestas de un quinto retiro de fondos previsionales, frente a lo cual el gobierno propondría extender o ampliar programas de gastos como los subsidios a los combustibles e incluso se abriría la posibilidad de nuevas transferencias masivas a las personas. Todo esto pone en riesgo la materialización del ajuste de consumo, que es condición necesaria para la contención de la inflación. La necesidad de contener pronto la creciente inflación y el eventual surgimiento de una espiral de salarios y precios, así como de romper el desanclaje de las expectativas de inflación, recomiendan acentuar con prontitud el carácter contractivo de la política monetaria. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria propone incrementar la tasa de política monetaria en 175 puntos bases hasta un nivel de 7,25%, manteniendo un sesgo contractivo para su próximo movimiento. Ese es entonces el comunicado que espero que esté siendo repartido por todos, digamos, por la facultad, digamos, a todos los periodistas. Dicho esto, me gustaría empezar con las preguntas de todos los que están presentes. Hola Susana, ¿cómo estás? Así que no sé si hay en el chat, puede que hayan algunas preguntas. No, por el momento parece que no veo preguntas. Así que digo súper claro el comunicado. No, alguien va a hacer alguna consulta. Espérate un momentito. Sí, no, absolutamente. A ver. No. Pueden hacerla por el chat o pueden... Ahí Ignacio Munita. Ya, perfecto, Ignacia. Si quieres, no sé, si quieres la haces, digamos. Dice, ¿cuál fue el impacto de los retiros en la inflación? ¿Cuál fue el impacto de los retiros en la inflación? Muy buena pregunta. A ver, aquí voy a admitir. A ver, yo no tengo una medición cuantitativa perfecta ni exacta de cuánto fue eso, digamos, pero que sin duda, digamos, alimentó el efecto de un sobrecalentamiento de la economía y una fiesta de gasto que tuvimos el año pasado y que de alguna manera todavía tenemos algo en retirada, pero todavía bastante gasto. Sin duda que, bueno, los propios estudios del Banco Central se indican como el principal componente de los efectos inflacionarios que estamos viviendo en Chile a situaciones propiamente domésticas. Entre otras cosas, bueno, obviamente la política monetaria del año pasado expansiva, la política fiscal aún súper expansiva y en particular el segundo semestre. Ahora, identificar, digamos, dentro de lo que son los factores domésticos, cada uno de esos componentes, yo diría que es difícil diferenciar, pero yo diría que, sin duda alguna, uno de los elementos que ha estado presente es el tema de los retiros y ha tenido influencia importante también en la disponibilidad de fondos para las personas que en particular en una proporción la han ahorrado, pero en otra proporción no menor, sobre todo en los primeros retiros, yo creo que mucho de ellos se ha ido a consumo y consumo de bienes durables. No sé, yo abro aquí también para que mis colegas pudieran, digamos, aportar respecto de ese punto. Hola, bueno, solo para agregar un punto menor, estoy de acuerdo básicamente con lo que comentaba Carlos, pero creo que también un tema a tener en cuenta es que quizás sigue habiendo una cierta presión latente, porque parte de los retiros todavía generan una gran liquidez que tienen los hogares y que se mantiene en el sistema financiero, y eso sería un riesgo latente en el caso de que se volviera a volcar a demanda. Si bien se está viendo que está cayendo de los niveles récord que tenía unos meses atrás, todavía hay una liquidez que está muy encima de los promedios históricos. Sí, lo otro que creo que es importante agregar es
un asunto de carácter cuantitativo, es decir, los retiros significaron un incremento de consumo extraordinariamente fuerte. Claro, en conjunto con lo que fue los apoyos de política fiscal, significaron incrementos de consumo de 30-40% respecto al año anterior, lo cual obviamente genera impactos muy fuertes sobre la inflación, en particular en una economía que no ha terminado su recuperación y donde hay diversos cuellos de botella, locales y externos, en la distribución de bienes. Tiene que ser modelos más sofisticados los que puedan decir cuánto de la inflación vino a partir de los retiros, pero sí una parte fundamental vino de este exceso de demanda que se generó con tanta fuerza el año pasado. Creo que eso hay que tenerlo claro, y como menciona anteriormente Eugenia, todavía hay un potencial de eso dando vuelta que ha quedado en liquidez y que podría eventualmente ser gastado. ¿Y para qué decir cómo podría ser más complicada la situación si es que se accediera a continuar de alguna manera con los retiros como lo está proponiendo alguna gente en la Cámara de Diputados? Eso impediría el ajuste que es necesario para poder contener la inflación. Así que los retiros y los excesos de demanda están íntimamente ligados con la inflación que se ha dado en Chile. Y contener ese exceso de demanda, para contener la inflación, esos excesos de demanda tienen que eliminarse. Sí, yo complementaría, estando completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que aquí se dio una tormenta perfecta, porque este tremendo estímulo al consumo, que yo diría que es un referente a nivel global en su magnitud, estamos hablando del orden del 20% del PIB entre la suma, ¿cierto?, de los retiros, más el IFE, más otras ayudas que recibieron las familias. Se cruzó este estímulo tremendo de capacidad de compra de las familias con una capacidad de respuesta a la oferta muy restrictiva. Aquí tuvimos un efecto simultáneo de un shock de oferta restrictivo y un shock de demanda expansivo muy fuerte. Y además eso, junto con toda la situación interna que provocó una depreciación importante de nuestra moneda, significó además que todas esas compras que vinieron de bienes de consumo importadas fueron afectadas por precios externos al alza y por un tipo de cambio más alto acá. Entonces, es una especie de tormenta perfecta la que permite entender, ¿cierto?, el desborde de la inflación. Y en la génesis de ese desborde está sin duda los retiros. O dicho de otra forma, sin los retiros, el incremento que se habría producido en la capacidad de compra de la familia habría sido muy menor, porque hay que recordar de que además la capacidad de compra de la familia está afectada por un mercado laboral muy deprimido. Entonces, juega un rol muy importante, como decían recién, no está cuantificado exactamente y es muy difícil cuantificar exactamente, pero sin duda es uno de los aportes más relevantes al desborde inflacionario. Y a quienes dicen que esto es un fenómeno global, yo les quiero aclarar de que una parte importante de esto es local. Eso está reflejado en el precio de los bienes no transables, que también se dispararon, que son bienes que no son importados, son principalmente servicios internos. Y eso queda entonces claro. Y además de que la inflación en Chile sería más alta, de no ser por el hecho de que parte de la inflación está, entre comillas, debajo de la alfombra. Llámese las tarifas eléctricas, llámese los combustibles, etcétera. Yo solamente agregaría, porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho previamente, quizás un elemento que más allá del retiro específico y hacer como una cuantificación como de cuántos porcentajes del PIB fueron los 4 retiros y los efectos en demanda, también hay un efecto con respecto al mercado de capitales doméstico, entonces, particularmente las dimensiones de qué es lo que significa eso, tanto la sustentabilidad fiscal del país como externa en su conjunto. Y eso cambia de alguna manera como percepciones de riesgo de Chile, y eso de alguna manera podría haber explicado, aunque estos días no hemos revertido en la valoración del dólar. Hemos tenido un periodo bastante elevado, bastante continuo, de que teníamos un dólar bastante depreciado con un precio del cobre muy alto también. Entonces, de alguna manera, eso habla de que
Chile tiene un escenario, en el fondo, en que se ha configurado mayor riesgo, en el fondo, en el contexto de lo que era habitualmente en el caso de Chile, y eso apunta a un tipo de cambio más depreciado, y eso hace más difícil el manejo monetario. Obviamente que eso está cambiando en lo reciente, pero de alguna manera no es como que mecánicamente solamente estímulo de demanda, sino también ciertos elementos del mercado financiero que tienen que ver con los riesgos tanto de corto y largo plazo, de cómo se aprecian la moneda chilena relativos a otras monedas, y eso cómo configura en el fondo ese mecanismo. Y adicionalmente, como está en el comunicado, se ve también claramente de que este exceso como demanda, uno podría decir, los registros inflacionarios podrían durar un año, en el fondo, en todo este boom, pero después de un año todo eso se debería rebalancear en las comparaciones interanuales. Por lo tanto, tener expectativas de inflación a 23 meses de 3,7%, en fondo habla de que hay una persistencia en fondo en este, y eso es como lo que de alguna manera los retiros de alguna manera han condicionado, no es que linealmente, sino que, como decía Tomás, es como la tormenta perfecta en que se combinan varios elementos simultáneamente que configuran un escenario en el fondo medio negativo en la perspectiva no solamente de este año, sino incluso hacia más adelante para la inflación. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lina. Ya, bueno, yo quería hacer dos consultas. Una es respecto a los servicios que mencionó Tomás. Eh, Recién se están recuperando los servicios que eran los más rezagados, ¿no? Es necesario que también se acote el crecimiento de los servicios para contener la inflación. Y lo otro es, ¿ustedes visualizan una estanflación durante el año? A ver, Lina, yo creo que hay un tema ahí muy importante con el tema de los servicios, del punto de vista de que fueron muy golpeados por la pandemia, y a lo mejor están muchos de ellos, qué sé yo, turismo y otros, digamos, sobre todo los que restaurantes, estuvieron muy golpeados y por lo tanto, bueno, requieren a lo mejor de un cierto de un cierto rebote, digamos, para volver a niveles de actividad más normales, que ya creo que ya se están dando, pero el punto yo creo más fundamental es que más allá de servicios o bienes, lo que nos importa es que finalmente la inflación como un todo vuelva a su cauce en un periodo acotado, porque estamos con un riesgo muy fuerte, digamos, que se ve, digamos, por shocks de ofertas internacionales que estamos viviendo y además por los desanclajes de las expectativas. Entonces, digamos, más allá del tema específico, ciertos sectores que a lo mejor unos están más avanzados, otros más rezagados en la recuperación, pienso que el tema global es muy importante, y el control de la inflación, digamos, en términos con políticas macroeconómicas que sean consistentes, bueno, entre ellas política monetaria que se está ajustando, y una política fiscal que yo creo que va a estar puesta a prueba, digamos, porque las presiones, digamos, por mayores gastos, y el mismo comunicado lo menciona, están latentes, y eso, más el quinto retiro eventual, eso puede justamente descarrilar, digamos, la pretensión que todos nosotros tenemos de que se controle la inflación, que es el elemento central acá. Respecto a la estanflación, yo creo que estamos en un riesgo cierto de eventualmente con estos nuevos shocks de oferta, digamos, que haya un empuje adicional en la inflación en el corto plazo. No sabemos cuánto puede durar. Y por otro lado, necesitamos que las políticas macroeconómicas se ajusten. Y eso, bueno, la combinación de ambos factores lleva a que nos acerquemos a ese escenario. Yo no puedo asegurar con certeza de que finalmente tengamos, no sé, crecimiento cero o negativo e inflación más de lo que ya tenemos. Pero no me extrañaría que la probabilidad de que ese escenario ocurra, es decir, esto es cierto que como están las condiciones actuales, probablemente, digamos, aumentó la probabilidad. Pero sabemos que hay muchos elementos que hoy día que están en juego, que son inciertos, y que vamos a tener que ver cómo finalmente esos eventos, tanto a nivel internacional como a nivel interno, se desarrollan. Pero los eventos recientes me dan pie para, por lo menos a mí, pensar que se arriesga un poco más ese escenario.
estamos eventualmente más cerca de eso, sobre todo con un segundo semestre que se visualiza complejo en términos de actividad económica, pero claramente con el hecho de que se requiere, como lo hemos mencionado acá, de un ajuste importante por el lado del gasto para finalmente volver a encauzar la inflación hacia niveles sostenibles y más cercanos al 3% anual. No sé, alguno de mis colegas que quisiera comentar las dos preguntas que hizo Lina. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las cosas que estabas mencionando, Carlos. Con respecto a lo de la potencial estanflación, sí, creo que el escenario de una potencial recesión técnica se venía barajando de antes y ahora hay nueva información en términos de un proceso de desaceleración del producto que se está dando más rápido de lo esperado. Y bueno, y la incertidumbre que tenemos que ver qué pasa, cómo se resuelva con la guerra de Ucrania, que según la duración que tenga va a ir afectando en forma distinta las perspectivas de crecimiento a nivel mundial e indirectamente las perspectivas de crecimiento de Chile. Y eso combinado con nuestro problema principal, que es la inflación y lo que nos junta acá, que claramente ahora está mostrando tener cada vez más persistencia, estamos viendo efectos de segunda vuelta generalizados, entonces es una combinación preocupante. Con respecto a lo de los servicios, con respecto a la recuperación en particular de los servicios, yo agregaría que tiene un componente desde el punto del empleo, que es importante que se sigan recuperando. Tenemos que recordar que si bien las tasas de desempleo han bajado mucho, lo que estamos viendo es que todavía la tasa de participación sigue muy baja y en particular en sectores de la población como mujeres o gente con poca capacitación. Y entonces ahí una mejor recuperación de los servicios podrían ayudar a empezar a complementar estos sectores y generar empleo para que se recupere no solo digamos, la reducción en la tasa de desempleo, sino también las tasas de ocupación prepandémicas. Gracias. Sí, yo agregaría, me parece, suscribo lo que se ha dicho, digamos. A ver, yo agregaría que aquí hay una pregunta que me la han hecho varias veces, que es una pregunta capciosa, y es decir, oye, si estamos con un riesgo de que la economía chilena tenga una recesión en el segundo semestre, y se habla del término de esta inflación como una amenaza que efectivamente genera preocupación y susto, digamos, bueno, ¿por qué estamos haciendo un ajuste o proponiendo un ajuste monetario tan intenso? Y yo creo que es bien importante aclarar este punto. Yo creo que lo que se ha dicho acá respecto del desancle de las expectativas inflacionarias es un fenómeno muy grave. Si es que nosotros tuviéramos con las expectativas inflacionarias ancladas en los horizontes meta, probablemente no sería necesario hacer un ajuste de la intensidad del que estamos proponiendo. Pero no es el caso. Y con el agravante del riesgo de que las presiones inflacionarias importadas se mantengan en el tiempo, bueno, el riesgo de que nos sostengamos un periodo largo de tiempo con inflación sobre el rango meta es alto y altamente inconveniente. Entonces, probablemente no es mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista de nuestra propuesta de política monetaria para que la economía no caiga en recesión en el segundo semestre, pero sí podemos proponer esta reacción rápida de la tasa de interés para evitar de que la inflación se mantenga en el tiempo. Tenemos que frenar este desborde inflacionario y tenemos que anclar nuevamente las expectativas. Y eso sí se puede hacer. Y hay otro tema importante. Cuando nosotros subimos la tasa de interés, además estamos ayudando a contener la devaluación, o en este caso ayudar a que el peso chileno se aprecie algo más. Y por esa vía hacemos un aporte también relevante en materia de contener la inflación. No es el objetivo buscado, pero es un efecto secundario que tiene un impacto virtuoso para contener la inflación. Entonces, probablemente vamos a tener recesión y el próximo año vamos a tener un crecimiento muy bajo por razones que escapan completamente al grupo de política monetaria, principalmente al ruido institucional, etcétera. Pero al menos hagamos el esfuerzo de recuperar este activo que es tener la inflación contenida y las expectativas ancladas, y eso sí lo podemos hacer y es lo que estamos proponiendo en este grupo. Y por último, entre más pronto subimos la tasa de interés y más intensamente lo hacemos,
antes va a ser posible anclar las expectativas y volver a bajar la tasa de interés si es que la actividad lo recomienda. Cierto. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que se ha señalado. Particularmente esta última idea que apunta Tomás sobre los tiempos y la urgencia para actuar, a fin de contener la inflación y evitar que ésta se transforme en un fenómeno sostenido. O sea, que volvamos a la costumbre de estar en torno al 3% y que no derivemos hacia el 10% de inflación como norma, ¿no? Que es un riesgo que sin duda estamos enfrentando. Tenemos que entender que la economía se sobreexpandió, el gasto se sobreexpandió, las importaciones se sobreexpandieron durante el 2021 y el 2022 toca un ajuste. Es importante entender de que el consumo no va a poder continuar al mismo nivel que ha estado y que incluso todavía está, porque el consumo en el primer trimestre de este año no ha sufrido mayores ajustes, por lo menos con los indicadores que tenemos de importaciones de bienes de consumo. Vemos que todavía el gasto, la demanda sigue muy fuerte. Y eso va a tener que ajustarse en lo que sigue. Y puede que produzca en los números de IMASEC alguna sensación como de una recesión técnica o algo así, pero es algo necesario y evitar de que continúe, se prolongue este exceso de demanda, sería más, es más favorable, digamos, que no hacer nada, digamos, porque en la inflación va a ser donde vamos a tener los principales problemas si es que no se actúa rápidamente. Quiero además indicar de que en parte esta sensación de ajuste que ha empezado por el lado del IMASEC se debe a la situación del sector minero, que la parte no minera, tal como se indica en el comunicado, sigue creciendo a tasas bastante importantes, 11,5% en 12 meses. Estamos esperando qué es lo que diga febrero, ¿no? Pero todavía no tenemos antecedentes como para decir que la economía ya está entrando en un ajuste. Y más aún, la discusión política que se está dando en torno a posibilidades de quintos retiros, en torno a posibilidades de subsidios a distintos tipos de bienes que suben de precio, en torno a posibilidades de transferencias adicionales a las personas. Bueno, todo eso va justamente en contra del poder frenar la inflación. Frenar la inflación requiere contener la demanda, no tratar de compensar los efectos que la inflación genera, porque eso tiende a perpetuar. Como se ha dicho, un activo fundamental que tiene la economía chilena respecto a su pasado y respecto a otras economías en desarrollo es su estabilidad. La baja inflación que hemos tenido por mucho tiempo. Por favor, no perdamos esto y concentrémoslo en lograr primero que nada ese objetivo, volver a anclar las expectativas de inflación y volver a tener la inflación en 3%. Lo demás podremos construirlo luego. Si no, no va a haber posibilidades efectivamente de conseguir una recuperación económica sostenible y durable. Mira, solamente complementaría como con dos mensajes principales esta discusión de esta inflación. Más allá del término específico, quizás lo importante es mirar la historia. La historia tiene los años 70 como ese periodo que acuña este nombre de esta inflación, donde se configura un escenario de shock de oferta adverso, que es lo que estamos viendo ahora. Y dos lecciones son importantes en el fondo de ese episodio y que funcionan de alguna manera. Una tiene que ver con que seguir estimulando por el lado del gasto cuando hay una desaceleración de la economía que viene por el lado de shock de oferta adverso no conduce a nada positivo en la práctica. Por lo tanto, hay que poner en orden y retirar estímulos de demanda, porque como el shock de oferta, hay otras cosas de oferta que hay que hacer, no por el lado de la demanda, que puedan ayudar a poder contener esa desaceleración que viene por un choque adverso de oferta. Y lo segundo, la segunda lección de ese episodio es que la credibilidad de la política monetaria, en particular de tener expectativas de inflación ancladas en una meta, también es central, ¿ya? Para poder contener en el fondo este episodio, en el fondo de shock de oferta. Por lo tanto, el accionar de subir la tasa de interés más allá de los órdenes de magnitud
tiene justamente ese convencimiento de poder tratar de que esa expectativa de inflación al horizonte política estén en torno al 3%, y ese es el convencimiento, porque ese es el primer elemento central. El segundo elemento central es que estímulos por el lado de la demanda, a pesar de que la economía se vaya acelerando, no es el camino adecuado para enfrentar una situación que tenga que ver por choques adversos de oferta. Yo quisiera complementar un par de puntos que yo creo que se dijeron, pero los quiero enfatizar aún más. Yo creo que puede que nos encaminemos a lo que se mencionó, digamos, respecto a esta inflación, como lo mencionaron todos los colegas. Pero estamos pagando un costo. Estamos pagando el costo de una fiesta que se hizo, digamos, en particular el año 2021. Y donde en parte, digamos, con las aprobaciones de los retiros, ya se dijo, son 60.000 millones de dólares en un año y medio. Bueno, eso genera presiones de demanda. Y además la política fiscal fue súper estimulada o sobreestimulada, y en particular ya cuando y aquí es una crítica, digamos, en particular ya cuando la economía se venía recuperando. Es decir, en el fondo, lamentablemente el timing de la política fiscal y su intensificación ocurrió más bien hacia el segundo semestre del año pasado. Creo que no era, es decir, si algo se requería de política fiscal contracíclica, se requería antes. Da lo mismo. Pero entonces, política fiscal sobreestimulada, retiros. Bueno, tuvimos política monetaria expansiva que se retiró rápidamente a partir del segundo semestre del año pasado. Bueno, crecimos al 12, y tantos % el año pasado. Estamos pagando el cuento de una fiesta que tuvimos, por sobre lo que efectivamente la economía chilena era capaz de sostener en el tiempo. Y como bien dicen mis colegas economistas acá, persistir, digamos, en tratar de evitar una eventual recesión por el lado de estímulos de demanda en una economía que está sobrecalentada, es la receta para generar y mantener inflación elevada, cosa que es un valor importante que conseguimos por muchos años en Chile, mantener la inflación a raya en torno al 3%. No perdamos ese gran activo país que ha sido mantener la estabilidad de precios. Y no perdamos eso de foco. Yo tengo un cierto temor, digamos, de que el corto plazo, en este caso, digamos, tenga una prevalencia por sobre la mirada de mediano a largo plazo, que es tratar de volver sobre el sendero, digamos, de una inflación estable y acotada en torno al 3%. Hay otras preguntas en el chat. Espérate, no sé si tú las quieres leer, Susana. Prefiero para que yo no monopolizar la palabra. Ya se habló de los retiros. Ya, a ver, dame un minutito, déjame mirar. Creo que está la Ignacia Munita. Sí, la Ignacia hizo una ya. A ver, déjame ver. Si quieres, la leo yo porque la tengo. Dale. La Ignacia dice, ¿dónde creen que estarán los énfasis en cuanto a los principales riesgos que alertará el central? Bueno, voy a partir yo. Yo diría que se han mencionado varios de ellos. Todo el tema relacionado, digamos, a esta idea de una política fiscal que vaya en apoyo, digamos, de subsidiar bienes cuyo precio han aumentado, o de transferencias directas, como que se olvida justamente de lo que se acordó el año pasado, digamos, que era un ajuste del gasto fiscal del 22% por la extraordinaria expansión del gasto fiscal que tuvimos que vivir producto de la pandemia como reacción a la pandemia. Entonces, todos esos cantos de sirenas que dicen vamos en ayuda a las personas, vamos a ayuda de mayor transferencia, va en contra del necesario ajuste fiscal. Y eso es un riesgo, me parece evidente, que se ha estado, digamos, evidenciando con preocupaciones, digamos, muy claras, digamos, ciertos sectores que apoyan al gobierno. Y yo creo que ahí hay que ser muy, digamos, muy responsable desde el punto de vista de que se cumpla el ajuste fiscal del 22%, digamos, de esos gastos extraordinarios que se produjeron producto del apoyo que hizo el Estado chileno a las personas producto de la pandemia. Eso yo veo un riesgo inherente. Lo otro, veo las reformas que se están planteando, me parece que van en una dirección muy complicada, digamos, todo el ámbito de las reformas laborales, 40 horas, salario mínimo,
eventualmente aumentos muy importantes en las cotizaciones, que son necesarias, las cotizaciones previsionales, pero que se hagan en forma simultánea todas ellas, o más o menos en paralelo, me parece de un riesgo enorme para la recuperación del mercado laboral y también un riesgo enorme para eventualmente, digamos, ayudar a contener la inflación. La reforma tributaria, si estamos hablando, digamos, de que queremos crecer más, me parece que en el escenario que estamos viviendo este año, digamos, probablemente un escenario de economía bastante, con crecimiento bastante acotado, eventualmente negativo. Bueno, la reforma tributaria, dependiendo cómo se formule, digamos, eso va a generar también elementos de riesgo y de posibles desincentivos eventualmente a la inversión y al crecimiento. Tenemos que verlo, no sabemos el contenido. El escenario internacional ya lo vimos, bastante complejo, con presiones del punto de vista de aumentos de precios sustantivos, los productos básicos, frenos y trabas en el comercio exterior, producto de la guerra y las sanciones consecuentes, las sanciones económicas a Rusia y a Rusia y Bielorrusia. Y bueno, eso conlleva a reacciones en cadena en los mercados que lo estamos viviendo, y esas son malas noticias. La única buena noticia quizás que veo yo es que dentro del precio de los productos básicos, el precio del cobre se mantiene bastante alto. Pero el precio del petróleo nos golpea, el precio de los alimentos a nivel internacional, maíz, trigo, también nos golpea, y esos son, digamos, efectos de un shock de oferta importante que también le pega al bolsillo de las personas y también retroalimentan un eventual espiral inflacionario que, bueno, con la ayuda de una política monetaria contractiva, eso se puede controlar. Esos son nubarrones. Y por último, el tema de la Convención Constitucional, que a mi juicio, y esto es digamos, es mi opinión personal, creo que lo que se ha discutido, obviamente no tenemos la visión completa, pero lo que se ha discutido en materias económicas y en materia incluso, yo diría, política, y lo que se pretende por una buena parte de la Convención reformar, me parece que no van en la línea de, digamos, mantener, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Me parece que debilita la institucionalidad fiscal desde el punto de vista, digamos, de tener, digamos, una institucionalidad que nos permita mantener la responsabilidad fiscal, sobre todo si se descentraliza el Estado. El tema del derecho de propiedad se ha debilitado aparentemente. Entonces, y desde el punto de vista político, me parece que, y aquí voy a dar una opinión política, no me parece, y yo no estoy de acuerdo en que un Congreso no tenga los contrapesos entre el Senado y la Cámara de Diputados. Me parece que una economía y una democracia que se quiera mantener, digamos, en el tiempo, requiere justamente de poderes que se contrapesen entre sí. Y lo que veo en la discusión es que eso no está. Ahora, ¿cómo eso, digamos, genera problemas en la economía? Bueno, cuando hay problemas políticos, la economía se resiente, sin duda alguna. Y un debilitamiento de la institucionalidad fiscal, monetaria, me parece que también perjudica, digamos, y genera incertidumbre respecto de lo que puede ser el acontecer y los riesgos que Chile está enfrentando, la economía chilena está enfrentando. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que nos hiciste el trabajo muy fácil a los que nos toca después. Cubriste básicamente todos los temas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quizás como para estructurar un poco, yo creo que, claro, como muchos focos de incertidumbre, algunos se han ido reduciendo o resolviendo y quedan muchos, varios de los que mencionaba Carlos. Yo solo complementaría con que el tema de la guerra en Ucrania es un contexto muy, muy líquido, ¿sí? Que va cambiando. Entonces, como que los canales a través de los cuales puede afectar a Chile van a cambiar según cómo esto se siga evolucionando. Entonces, hasta ahora están estos temas de los costos de las materias primas, el tema del petróleo que nos afecta en forma negativa, o el cobre a favor, las nuevas disrupciones en las cadenas de suministro que apenas estaban empezando a normalizar post-COVID. Pero la verdad es que por ahora, digamos, la exposición chilena a los mercados financieros de Rusia y de Ucrania es muy baja, y lo mismo para grandes economías tipo Estados Unidos. La situación de Europa es un poco distinta por la cercanía y por la dependencia energética.
pero puede ser preocupante en caso de que la situación siga avanzando y nos encontremos quizás con alguna crisis más grave a nivel financiero o de deuda soberana en Rusia, que ya le han bajado considerablemente su rating. Entonces, en ese caso se podrían generar contagios que podrían ser bastante preocupantes para la región. Incluso ya se están empezando a ver movimientos en términos de flujos de capitales que están evitando los mercados emergentes que están más afectados, digamos, o expuestos a lo que está pasando en Ucrania, y buscando destinos como Latinoamérica, donde además el tema de los términos de intercambio por las materias primas lo están favoreciendo. Entonces yo creo que ese es un frente en el que va a haber como muchas novedades según cómo siga evolucionando la situación del conflicto bélico. No sé si alguno más del grupo va a contestar o si no pasamos a la última pregunta. Tenemos un par de preguntas más en realidad, pero no sé si tenemos tiempo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La Paula Santibáñez pregunta si la recomendación del grupo fue por unanimidad. Y segundo, ¿cuáles son las perspectivas para el corredor del TPM en el próximo IPOM? Yo le cedo la palabra porque he hablado bastante a otros colegas. Oye, yo creo que 175 puntos base está bien, estamos todos más o menos de acuerdo, pero la verdad es que yo vería que va a estar entre 150 y 200, ¿no? Yo creo que eso es lo que más importa, una señal fuerte en el sentido de que continúa incrementándose la tasa de política monetaria y que estamos llegando a tasas reales positivas y de carácter ya claramente restrictivo, ¿no? Yo creo que esa es básicamente la recomendación. No demorar el ajuste, tratar de estar en una posición de freno ya desde partir prácticamente desde partiendo el año, partiendo ya el segundo trimestre del año. En cuanto al corredor, yo creo que el corredor de tasas sube. Yo creo que ciertamente con esta recomendación tenemos que ver techos bastante más elevados para el corredor de tasa y con ciertas condiciones de incertidumbre. Yo creo que no es difícil o no es imposible imaginarse tasas hasta de 10%, dependiendo de la evolución de las condiciones y particularmente de la demanda interna y de la inflación. Yo creo que eso es algo que está en el campo de las posibilidades, particularmente durante este próximo invierno, donde vamos a tener la inflación ya efectivamente más alta y si no vemos señales de ajuste de gasto, yo creo que el Banco Central va a tender a actuar en una forma más, no sé cómo llamarla, más restrictiva. Yo agregaría a lo que acaba de decir Guillermo, que comparto. A ver, hubo unanimidad en que tenía que ser una alza significativa. Si a mí me esfuerzan de moverme del 1,75, me movería a los 200 puntos y no a los 150, digamos. Pero creo que queda claro de que hay una señal ahí fuerte del Banco Central en subir la tasa entre 150 y 200 puntos base. Yo creo que esa es la señal más relevante. Respecto al corredor, es interesante porque con esta sugerencia que nosotros estamos haciendo, la tasa de política monetaria se sitúa por sobre el techo que había entregado el Banco Central en el corredor anterior, en diciembre. O sea, ya el Banco Central se había quedado corto con el techo. Y desde esa perspectiva, y retomando lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que se viene mucha incertidumbre para adelante, evidentemente hay que darse ahora un corredor bastante amplio, y como acaba de decir Guillermo, en el peor de los escenarios, imaginemos, por ejemplo, que el shock de precios externos se mantiene en forma sostenida o se agrava, y paralelamente aquí tenemos nuevos estímulos de demanda con quintos retiros y cosas de ese tipo, o que finalmente el fisco no cumple con el recorte de 22% del gasto para este año. Bueno, el Banco Central tiene que quedarse con un rango amplio para poder enfrentar estos riesgos que están presentes. Y insisto,
El Banco Central ya se quedó corto en su corredor anterior, ahora tienen que abrir un espacio amplio para tener todo el instrumental necesario frente a un futuro bastante incierto que puede afectar lo que pase con la inflación. Bien. Yo agregaría, con respecto a la discusión del corredor, quizá el corredor tiene un valor en una situación diferente a la que enfrentamos actualmente, en el sentido de si uno viene un proceso de normalización de la tasa donde no hay mayores shocks grandes. Yo creo que el corredor tiene un valor como dar una trayectoria esperada para la política monetaria, y se interpreta como que los países que tienen una proyección de su tasa de política monetaria se interpretan como aquellos que tienen un esquema de meta inflación como más puro, más purista en ese sentido. En este caso, yo creo que es más importante como en la comunicación como condicionar, como bien dice tanto Tomás como Guillermo, condicionar la trayectoria de la tasa a lo que puede pasar. Yo creo que eso es más importante como una forma, es decir, la tasa va a seguir subiendo, en el fondo, mientras que no hayan, la expectativa de inflación no vuelvan al rango meta en el horizonte política, o si se observa que la economía no está perdiendo, como que sigue todavía muy sobrecalentada, como que si uno tiene que condicionar más que, en el fondo, una promesa como media, como incondicional, sobre cómo podría ser la trayectoria, yo creo que es más importante poder hacer, en el fondo, bien el ejercicio de que es una reacción, en el fondo, a poder controlar la inflación y un desequilibrio por el lado de la oferta y la demanda. Yo creo que ese es como el mensaje más importante, que más allá de los números precisos, que a lo mejor igual tiene que hacer ejercicio el Banco Central, yo creo que es más importante el mensaje en esta otra dimensión. Bien. Susana, Bien. tenemos una pregunta Sí, de Joaquín Aguilera, porque hay sí. otra pregunta de esta inflación que ya se Se respondió. respondió, hay varias que ya como que están implícitas en otra, que se tocaron, digamos, en otras respuestas. El de, no, Había una pregunta sobre Mario Mario, Marcel. Mario Marcel, no sé si quieren comentar qué les parece, digamos, las señales que ha dado Mario Marcel en su nuevo rol de ministro y como en Yo su voy a decir gestión en dos cosas. general. A mí me parece un economista extremadamente serio y capacitado. Y bueno, solamente lleva 2 semanas en el puesto. Entonces, yo creo que a esta altura, digamos, hacer como una suerte de evaluación del ministro de Hacienda me parece bastante prematuro. Solo puedo decir lo que acabo de decir, digamos. Y Yo agregaría que hago votos porque Mario Marcel pueda ejecutar la política que él trae diseñada y que nos ha presentado con la idea de hacer un ajuste en el curso de este año para poder reestabilizar la economía y el sector fiscal y el crecimiento de la deuda. Yo creo que él tiene todas las capacidades, ojalá cuente además con los apoyos políticos necesarios como para poder implementar lo que está proponiendo. Y yo creo que ha hecho un buen trabajo en acotar las expectativas y mantener el compromiso en materia de consolidación fiscal. Y yo creo que eso es clave. Y como acaba de decir Guillermo, bueno, lo importante es que tenga el respaldo político para llevar a cabo eso. Ahora, la garantía que yo me atrevo a anunciar es que probablemente no va a estar disponible para hacer algo distinto que lo que está proponiendo, que es lo responsable. Yo no me imagino a Mario Marcel validando, ¿cierto?, un incumplimiento en materia fiscal, ¿cierto?, y un desborde en esa materia. Y por lo tanto, mientras él esté en el cargo, yo creo que es una suerte de garantía de que las cosas se van a hacer responsablemente. Esta idea de parcelar la reforma tributaria en capítulos, digamos, en la medida que se vayan dando las condiciones, también me parece una cuestión inteligente. Ahora, yo apostaría que ninguno de los economistas que estamos acá le gustaría estar en la posición que está él. A mí me parece tremendamente desafiante lo que tiene él por delante. Creo que es la persona indicada y creo que tiene toda la capacidad técnica y lo importante es que tenga la fortaleza para aguantar la presión política que va a ser muy alta. solamente complementar un par de cosas. Es decir, yo creo que estamos de acuerdo con lo que se ha mencionado. Creo que tiene todas las capacidades, pero la tiene súper difícil. Pero tiene mucha capacidad. Así que bueno.
ojalá pueda desplegar lo que él piensa hay que hacer para la economía chilena, porque yo creo que es un economista serio, responsable y que tiene, digamos, bastante trayectoria y conocimiento de los temas. Eso obviamente que da mucha tranquilidad, pero digamos, no la tiene fácil, digamos, ¿eh? No la tiene nada fácil. Sí, yo coincido en que efectivamente ha dado un discurso que no es muy diferente al diagnóstico que hemos entregado acá del escenario macro. El tema es en la implementación de eso, si él va a tener los apoyos políticos para poder implementar las políticas que son consistentes con ese diagnóstico macro que él ha esbozado todo el tiempo. ¿Eugenia? No. Sí, no sabía si querían seguir con la otra o no. No, bueno, yo creo que es un lujo poder tener a Marcel como ministro de Hacienda y también viniendo del Banco Central, en lo que a nosotros nos preocupa, genera también garantías extras. Las presentaciones que hizo muestran un manejo que, bueno, que ya sabíamos que tiene increíble sobre todo lo que está pasando en la economía chilena. Y en lo personal, un tema que me tranquilizó es que también, además de, bueno, de las reformas y de las cosas que tiene pactadas, digamos, como por programa, muestra también una preocupación en volver como rearmar el sistema financiero, volver a ganar la profundidad del sistema financiero luego de lo que fueron los retiros. Entonces creo que eso también le generaría una mayor estabilidad a la situación económica en general. Y recuperar capacidad de crecimiento. Bien. Bueno, listo. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Agradecemos a los periodistas. Los que mandaron su email, les vamos a reenviar el comunicado final. Cualquier duda nos avisan y nosotros nos quedamos con Carlos y la Carolina para hacer una pequeña notita. ¿Ah? Así que muchas gracias y nos veremos el próximo mes.